Una mujer aparentemente común, a punto de dar a luz, ve su vida hacerse pedazos cuando su pareja decide cambiarla por una estrella en ascenso. Lo que él no imagina es que, detrás de su silencio, existe una fuerza capaz de doblegar imperios enteros. Cuando antiguos lazos de sangre se reactivan, el tablero cambia tan rápido que las decisiones impulsivas se convierten en errores irreversibles. Y, en medio de todo esto, el giro más caro de su vida se acerca con pasos silenciosos. Antes de conocer esta historia de poder oculto, traición y justicia implacable, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. La luz de la mañana atravesaba los enormes ventanales del ático en el barrio de Salamanca, en Madrid. Elena Mendoza observaba la ciudad despertar mientras acariciaba su vientre de 8 meses. A sus 32 años, estaba a punto de cumplir uno de sus mayores sueños, convertirse en madre. Desde lo alto de aquel edificio, la metrópoli parecía pequeña, controlable, al igual que la vida que había construido meticulosamente junto a Rodrigo Vázquez, uno de los nombres más prometedores del mercado tecnológico español. El timbre sonó. Era demasiado temprano para visitas. Elena frunció el ceño y caminó hasta la puerta, sintiendo el peso de su avanzado embarazo. Al abrir, se encontró con un joven de traje que le extendió un sobre de color pardo. «Señora Vázquez, necesito que firme aquí, por favor». Elena cogió el bolígrafo con una extraña sensación en el estómago. Aquel sobre tenía un aire oficial, austero. Después de firmar, cerró la puerta y se quedó parada en el vestíbulo, como si supiera que, fuera cual fuera el contenido de aquellos papeles, su vida ya no sería la misma. En el salón, se sentó en el sofá claro y abrió el sobre. Sus manos temblaron cuando leyó las primeras palabras. Petición de disolución de unión matrimonial. Un divorcio. Rodrigo le estaba pidiendo el divorcio cuando ella estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. La taza de té que Elena sostenía se le escurrió de los dedos, derramando el líquido sobre la alfombra persa. Pero no fue la mancha lo que la preocupó. Fue la pequeña tarjeta que cayó del sobre junto con los papeles legales. Una tarjeta escrita a mano por Rodrigo. Elena, creo que podemos resolver esto civilizadamente. Mi abogado ya ha preparado un acuerdo generoso. En los últimos meses me he dado cuenta de que seguimos caminos diferentes. Espero que lo entiendas. El teléfono sonó. Era Blanca, su única amiga verdadera en Madrid y asistente en el Museo de Arte Contemporáneo, donde Elena trabajaba como conservadora. «Elena, ¿has visto el hola de hoy?» La voz de Blanca parecía alarmada. «No, Blanca, acabo de recibir los papeles del divorcio de Rodrigo. Estoy intentando entender qué está pasando». Un pesado silencio al otro lado de la línea. «Elena, creo que será mejor que te sientes». «Ya estoy sentada, Blanca. ¿Qué ha pasado?» «La revista. Hay fotos de Rodrigo con Lucía Prado. Esa actriz de la serie de Prime Time. Están juntos en una playa, bueno, muy íntimos. El titular dice que llevan meses teniendo una aventura». Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Lucía Prado, 25 años, la nueva sensación de la televisión española. Ahora todo cobraba sentido. Los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las noches de trabajo que se alargaban, el distanciamiento emocional. No era la presión del trabajo, como él alegaba. Era una traición planeada. Colgó el teléfono después de prometerle a Blanca que estaría bien. Se sentó de nuevo, intentando organizar sus pensamientos. Su mirada recorrió el piso que había compartido con Rodrigo durante 5 de los 7 años de matrimonio. Las fotos de viajes, los regalos intercambiados, los planes para la habitación del bebé. Rodrigo Vázquez había construido su fortuna desde cero. A sus 40 años, era dueño de la mayor empresa de ciberseguridad del país, SecureTech España. Su historia de superación era admirada en los círculos empresariales. Un joven programador de origen humilde que, con talento y determinación, había creado un imperio valorado en cientos de millones. Era considerado un genio, un visionario, y Elena
siempre lo había apoyado, desde el principio. Se levantó con dificultad y caminó hasta el despacho. En la pared, enmarcado, estaba el acuerdo prenupcial que había firmado hacía 7 años. En aquella época, enamorada e ingenua, no había cuestionado las cláusulas elaboradas por los abogados de Rodrigo. Al fin y al cabo, ¿qué poseía ella? Era solo una joven conservadora de arte recién licenciada, con un sueldo modesto y ningún patrimonio significativo. O al menos eso era lo que Rodrigo creía. Elena miró por la ventana de nuevo. La metrópoli madrileña, con sus rascacielos y atascos, parecía pulsar con una energía frenética. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo probablemente brindaba por su nuevo comienzo con Lucía, confiado en que Elena aceptaría el acuerdo generoso sin oponer resistencia. Él siempre la había visto como una mujer dulce, sumisa, quizás incluso un poco ingenua. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Rodrigo. «Estaré en la oficina todo el día. Podemos hablar de los términos cuando estés lista. Siento mucho que te hayas enterado de lo de Lucía de esta forma. Nunca quise hacerte daño». Elena sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo. 7 años. 7 años viviendo una vida que no era enteramente suya, por elección propia. 7 años alejada de su legado, de su familia, de su verdadero potencial. Cogió el teléfono y marcó un número al que no había llamado en años. Una secretaria atendió y Elena respiró hondo antes de decir: «Por favor, me gustaría hablar con doña Cándida Montero». La secretaria vaciló. «Doña Cándida no está aceptando llamadas en este momento. ¿Puedo preguntar quién desea hablar?» Elena cerró los ojos. Era hora de quitarse la máscara. «Dígale que es su hija, Elena Montero». El silencio al otro lado de la línea se rompió tras unos instantes. «Un momento, por favor». Mientras esperaba, Elena reflexionaba. Hacía 7 años había abandonado el apellido Montero y todo el peso que conllevaba. Hija de Cándida Montero, matriarca del Grupo Montero, una de las mayores industrias siderúrgicas de América Latina, con una facturación anual de miles de millones. Elena había elegido un camino diferente, lejos de las disputas de poder, de las responsabilidades abrumadoras y de las expectativas imposibles de cumplir. Había conocido a Rodrigo en una exposición de arte. Él no sabía quién era ella realmente, y ella había preferido mantenerlo así. Quería ser amada por lo que era, no por su apellido o su fortuna. Creía haber encontrado un compañero que la valoraba por sus cualidades, no por su patrimonio. Qué equivocada estaba. «¿Elena?». La voz de Cándida Montero sonó firme, a pesar de sus 70 años. «Mamá», respondió Elena, sintiendo que se le quebraba la voz. «Necesito tu ayuda». Cándida no dudó. «¿Dónde estás? Envío a alguien a recogerte ahora mismo». Elena miró una última vez los papeles del divorcio sobre la mesa. Rodrigo Vázquez no tenía ni idea de lo que acababa de despertar. Estaba a punto de descubrir que no era el único estratega en esa relación. «¿Voy a casa?» «Mamá», dijo Elena, sintiendo una fuerza antigua emerger dentro de sí. «Por fin vuelvo a casa». El helicóptero de la familia Montero aterrizó en el helipuerto de la imponente mansión en La Moraleja. Elena observó la propiedad de 10.000 metros cuadrados que había sido su hogar durante 2 décadas. Los jardines meticulosamente cuidados, la arquitectura neoclásica, las ventanas que reflejaban el sol de la tarde, todo parecía exactamente como lo recordaba. Cuando las hélices se silenciaron, Elena vio una figura elegante parada en la entrada. Cándida Montero no corrió a abrazar a su hija como lo haría una madre común tras años de separación. Permaneció erguida como una estatua esculpida en acero, observando a Elena descender del helicóptero con la ayuda del piloto. «Hija mía», dijo finalmente, abriendo los brazos cuando Elena se acercó. El abrazo fue breve, pero repleto de significados. Elena sintió el perfume caro que su madre siempre había usado, una fragancia que le traía recuerdos de la infancia, de lecciones sobre poder y responsabilidad. «Estás preciosa», comentó Cándida, apartándose para observarla mejor. Su mirada se detuvo en el prominente vientre. «Y veo que estoy a punto de convertirme en abuela».
Elena asintió, sintiendo las emociones a flor de piel. Un niño. Faltan solo unas semanas. Cándida sonrió, una sonrisa contenida que no llegaba a los ojos. Entremos. Tenemos mucho de qué hablar y necesitas descansar. El interior de la mansión era una mezcla de tradición y modernidad. Obras de arte valiosas compartían espacio con fotografías de la familia Montero a través de las generaciones. Elena pasó los dedos sobre un retrato de ella a los 16 años, junto a su abuelo Augusto Montero, el fundador del imperio. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti», comentó Cándida observando el gesto de su hija. «Él siempre decía que eras la más fuerte de nosotros, aunque no te dieras cuenta». Elena se volvió hacia su madre, sintiendo una punzada de culpa. «Siento mucho haberme ido de esa manera». Cándida hizo un gesto displicente con la mano. «Necesitabas encontrar tu camino. Lo entendí, aunque no estuviera de acuerdo con tus métodos». Indicó que se sentaran en el salón principal. «Ahora cuéntame sobre ese hombre que ha tenido la audacia de abandonar a mi hija embarazada». Elena respiró hondo. Durante las siguientes 2 horas, relató su vida con Rodrigo Vázquez, cómo se conocieron, el rápido romance, el matrimonio, la decisión de mantener su identidad en secreto, los primeros logros de él en el mundo de la tecnología, los años de aparente felicidad y, finalmente, la traición. Cándida escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Elena terminó, la matriarca de los Montero se levantó y se sirvió un vaso de whisky a pesar de ser solo mediodía. «Entonces, él nunca supo quién eres realmente». Elena negó con la cabeza. «No, siempre me presenté como Elena Mendoza, una conservadora de arte sin grandes posesiones ni conexiones. Cambié mi apariencia, corté relaciones con nuestros círculos sociales. Quería que me amara por lo que soy, no por el imperio de mi familia». Cándida dio un sorbo a la bebida. «Y aún así eligió cambiarte por una actriz cualquiera cuando estás a punto de dar a luz a su hijo». Puso el vaso sobre la mesa. «Hijo que, debo recordar, es el heredero de Siderúrgica Montero, la mayor productora de acero de América Latina». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era extraño oír aquello en voz alta. Durante 7 años había vivido como una persona común, con un sueldo modesto de conservadora de museo, un piso financiado por su marido, una vida social limitada al círculo de él. Ahora, en pocas horas, estaba de vuelta en el mundo de las corporaciones multimillonarias, los legados centenarios y las responsabilidades inconmensurables. «Tenemos recursos, Elena», continuó Cándida sentándose de nuevo. «Recursos que tu marido ni siquiera puede imaginar. ¿Qué quieres hacer?» Elena consideró la pregunta. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Protección para su hijo? Quizás todos esos elementos juntos. Primero, necesito entender exactamente su situación financiera. Sé que SecureTech España ha crecido mucho en los últimos años, pero tengo la impresión de que Rodrigo me oculta información desde hace algún tiempo. Cándida sonrió, una sonrisa que Elena conocía bien, la misma que exhibía antes de cerrar negociaciones multimillonarias. «Eso no será un problema. De hecho, tenemos más información sobre su empresa de la que él imagina». Elena frunció el ceño, confundida. Cándida hizo un gesto a una empleada que aguardaba discretamente en un rincón del salón. En minutos, la mujer regresó con una carpeta de documentos que entregó a la matriarca. «Cuando te casaste, respeté tu decisión de alejarte del nombre Montero. Respeté tu deseo de vivir una vida sencilla, lejos de los focos que nuestra familia atrae», comenzó Cándida, abriendo la carpeta. «Pero eso no significa que dejara a mi única hija completamente desprotegida». Elena hojeó los documentos, sus ojos abriéndose gradualmente. Informes financieros, análisis de mercado, proyecciones de crecimiento, todo sobre SecureTech España. «El Grupo Montero ya posee el 41% de las acciones de la empresa de tu marido», reveló Cándida con un brillo en la mirada. «Adquiridas gradualmente en los últimos 5 años a través de diferentes filiales y fondos de inversión, para no levantar sospechas». Elena
Levantó los ojos de los documentos, atónita. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque tú elegiste salir de este mundo. Elegiste no saber. Cándida tomó otro sorbo de whisky. Pero siempre supe que un día podrías necesitar esta información, y ese día ha llegado. Elena continuó examinando los informes. SecureTech España, el orgullo de Rodrigo, su creación, su legado, ya estaba parcialmente en manos de los Montero, y él ni siquiera lo sabía. Hay más, continuó Cándida, sacando otro conjunto de documentos de la carpeta. Mandé investigar sus finanzas personales de los últimos 2 años. Necesitas ver esto. Elena cogió los papeles con manos temblorosas. Extractos de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, registros de viajes. Una historia comenzó a formarse ante sus ojos. Estancias en hoteles de lujo, joyas carísimas, restaurantes exclusivos, todo en fechas que coincidían con los supuestos viajes de negocios de Rodrigo. Usaba recursos de la empresa para financiar los encuentros con esa actriz, concluyó Cándida, verbalizando lo que Elena acababa de percibir. Uso indebido de recursos corporativos. Eso puede convertirse en un problema serio para él si llega a oídos de los otros accionistas o de las autoridades fiscales. Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. No solo Rodrigo la había traicionado emocionalmente, sino que había comprometido la integridad financiera de su propia empresa para mantener su aventura extramatrimonial. ¿Y qué hay del acuerdo prenupcial?, preguntó Elena, recordando el documento que había firmado hacía 7 años. Cándida sonrió de nuevo, pero esta vez había algo depredador en su sonrisa. Un contrato firmado bajo una identidad falsa es un contrato cuestionable, como mínimo. Además, ocultó activos, lo que invalidaría varias cláusulas. Tenemos argumentos suficientes para anularlo por completo si fuera necesario. Un silencio se instaló entre madre e hija. Por la ventana, Elena podía ver los extensos jardines de la mansión Montero, donde había jugado de niña. Recordó a su abuelo enseñándole sobre el negocio familiar. El acero es como la vida, Elena, decía. Necesita pasar por... Cae el fuego para volverse fuerte. Elena sintió al bebé moverse en su vientre, como si estuviera de acuerdo con sus pensamientos. Una nueva determinación crecía dentro de ella, algo que quizás había estado dormido durante aquellos 7 años de alejamiento. «Quiero una reunión», dijo finalmente, volviéndose hacia su madre, «con nuestro equipo jurídico, consultores financieros y expertos en gestión de crisis. Quiero entender todas las opciones que tenemos». Cándida asintió satisfecha. «Ya lo he organizado. Estarán todos aquí en 2 horas». Dudó antes de continuar. «¿Y qué hay de esa actriz? Lucía Prado, ¿correcto? También tenemos información sobre ella». Elena consideró la pregunta. Se sentía traicionada, humillada, pero no quería convertir esto en una guerra entre mujeres. Quizás Lucía también era una víctima de la manipulación de Rodrigo, en cierto modo. «Por ahora, centrémonos en Rodrigo», decidió. «Quizás esa actriz todavía tenga un papel importante que desempeñar en esta historia». Cándida enarcó una ceja, intrigada por la respuesta de su hija. Después de tantos años, Elena todavía conseguía sorprenderla. «Como quieras. Te sugiero que descanses un poco antes de la reunión. He mandado preparar tu antigua habitación». Elena se levantó con cierta dificultad, sintiendo el peso de su avanzado embarazo. Al caminar por los pasillos de la mansión hacia su antiguo cuarto, se sentía como si estuviera andando entre 2 vidas, 2 mundos. La discreta conservadora de arte y la heredera de una dinastía industrial. En su habitación, todo estaba preservado como lo había dejado 7 años atrás. Se sentó al borde de la cama y cogió un portarretratos con la foto de su abuelo. «El acero es como la vida», murmuró para sí misma. «Necesita pasar por el fuego para volverse fuerte». Y Elena Montero se sentía lista para entrar en ese fuego. La sala de juntas de la mansión Montero guardaba en sus paredes la historia de decisiones que moldearon el sector siderúrgico español durante más de 70 años. Aquella tarde soleada,
Elena se sentó en la cabecera de la larga mesa de jacarandá, posición que su abuelo siempre había ocupado. A su derecha, Cándida observaba con una expresión de orgullo velado. Puntualmente a las 3 de la tarde, la puerta se abrió para dar paso a un grupo de personas que Elena reconoció inmediatamente, a pesar de los años de distancia. Alberto Méndez, director jurídico del Grupo Montero desde hacía más de 3 décadas. Patricia Wong, brillante, estratega financiera que había sido su tutora cuando era adolescente. Ricardo Torres, experto en fusiones y adquisiciones, cuyas operaciones ya habían sido tema de estudios de caso en Harvard, y 3 rostros nuevos que Elena no conocía, probablemente adiciones recientes al imperio que su familia comandaba. Señores, creo que la mayoría de ustedes recuerda a mi hija Elena, comenzó Cándida, prescindiendo de formalidades. Como pueden ver, está a punto de darnos un heredero, en circunstancias que, digamos, no son las ideales. Las miradas de los presentes se detuvieron respetuosamente sobre el vientre de Elena, algunos con sonrisas cordiales, otros con expresiones de genuina preocupación. Para contextualizar, continuó la matriarca, el marido de Elena, Rodrigo Vázquez, le entregó los papeles del divorcio esta mañana. Desea poner fin al matrimonio para asumir públicamente una relación con una actriz de televisión. Lo que él no sabe es que Elena es una Montero y que ya poseemos el 41% de su empresa. Un murmullo recorrió la sala. Alberto Méndez se ajustó las gafas y carraspeó antes de hablar. Si me permite, Elena, esta situación nos coloca en una posición extremadamente favorable. El abogado abrió una carpeta y distribuyó documentos a los presentes. El acuerdo prenupcial que firmaste con Rodrigo Vázquez contiene diversas vulnerabilidades jurídicas. Primero, fue firmado bajo premisas falsas, ya que él desconocía tu verdadera identidad y patrimonio. Segundo, tenemos evidencias sustanciales de que usó recursos de la empresa para fines personales, específicamente para financiar su relación extramatrimonial. Elena asintió, sintiendo una extraña calma. ¿Y qué hay de los otros accionistas de SecureTech? ¿Cómo están distribuidas las acciones más allá de nuestro 41%? Patricia Wong tomó la palabra. La ejecutiva de ascendencia china siempre había tenido una presencia imponente a pesar de su baja estatura. Rodrigo posee el 35%. El 24% restante está distribuido entre inversores menores y algunos fondos de capital riesgo. Lo interesante es que, en los últimos 3 trimestres, Rodrigo ha intentado discretamente aumentar su participación, ofreciendo valores por encima del mercado a pequeños accionistas. Nuestro equipo de inteligencia cree que está preparando el terreno para una posible venta de la empresa a un conglomerado estadounidense. Esta información tomó a Elena por sorpresa. ¿Venta? Pero SecureTech siempre fue el proyecto de su vida. Me decía que nunca la vendería, que quería construir un legado para nuestros hijos. Ricardo Torres, que hasta entonces había permanecido callado, se inclinó sobre la mesa. La gente cambia, Elena, o quizás nunca fue quien pensabas que era. Nuestras fuentes indican que ya está en negociaciones avanzadas con Tech Global, de Estados Unidos. Han ofrecido 1.200 millones de euros por SecureTech, una oferta tentadora incluso para alguien con el ego de Rodrigo Vázquez. Elena sintió una punzada en el vientre y respiró hondo. Tantas mentiras, tantas capas de engaño. Se preguntó durante cuánto tiempo Rodrigo había estado planeando todo esto. El divorcio, la nueva relación, la venta de la empresa. ¿Sería posible que todo su matrimonio hubiera sido una farsa? ¿Y qué hay de la actriz?, preguntó Elena intentando mantener la voz firme. Lucía Prado, ¿qué sabemos de ella? Uno de los rostros nuevos de la mesa, una mujer joven de pelo oscuro y mirada atenta, abrió su portátil y proyectó información en una pantalla en la pared. Lucía Prado, 25 años, estrella en ascenso de Antena 3, actualmente en el elenco principal de la serie de Prime Time, talentosa, ambiciosa, con buena reputación en la industria hasta ahora. La mujer hizo una pausa. Comenzó a verse con Rodrigo hace aproximadamente 8 meses,
durante un evento de tecnología donde ella era la imagen de la marca. Por lo que hemos podido averiguar, él le prometió ayudarla a establecer conexiones en Hollywood y financiar producciones independientes donde ella sería la protagonista. La está comprando con promesas de carrera, comentó Elena, sintiendo más pena que rabia por la joven actriz. Y con regalos caros, añadió la mujer, mostrando extractos de tarjetas corporativas con compras en joyerías de lujo. Esta pulsera de Cartier, por ejemplo, costó 89.000 euros y fue registrada como regalo para socio comercial. Cándida, que había estado observando en silencio, finalmente habló. La cuestión ahora es, ¿qué queremos lograr con esta situación? ¿Queremos castigar a Rodrigo? ¿Proteger el patrimonio de Elena y de mi nieto? ¿Asumir el control de SecureTech? Un silencio reflexivo cayó sobre la sala. Elena miró cada rostro alrededor de la mesa, evaluando opciones, calculando consecuencias. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante 7 años de repente despertara. «Lo quiero todo», respondió finalmente. «Quiero proteger a mi hijo. Quiero asumir el control de la empresa que ayudé a Rodrigo a construir con mi apoyo y sacrificio, y quiero que él entienda exactamente el error que ha cometido». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Pero no quiero destruirlo. No quiero venganza. Quiero justicia». Alberto Méndez asintió, aprobando. «En ese caso, sugiero un enfoque en 3 frentes. Primero, ignoramos los papeles del divorcio por ahora, para ganar tiempo. Segundo, convocamos una junta extraordinaria de accionistas en SecureTech, revelando nuestra posición como mayores accionistas. Tercero, le presentamos a Rodrigo una propuesta de compra de sus acciones por un valor justo, pero con la condición de que abandone cualquier intento de venta a Tech Global». «¿Y si se niega?», cuestionó Elena. «Entonces pasamos al plan B», respondió Patricia Wong con una sonrisa contenida. «Interponemos una demanda judicial cuestionando el uso indebido de recursos corporativos para fines personales. Eso ciertamente asustaría a Tech Global y a cualquier otro potencial comprador. Simultáneamente, usamos nuestra influencia con los otros accionistas para bloquear cualquier intento de venta». Elena consideró la estrategia. Era elegante, calculada y le daba a Rodrigo la oportunidad de salir de la situación con algo de dignidad, algo que él no le había ofrecido a ella. «¿Y qué hay de Lucía Prado?», preguntó Cándida, volviendo al asunto anterior. «¿Debemos considerarla una amenaza o una potencial aliada?». La pregunta sorprendió a Elena. No había pensado en Lucía como una posible aliada. «¿Cómo? ¿Dices mamá?». Cándida se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines de la mansión. «El Grupo Montero tiene interés en diversificar sus inversiones. El sector de los medios y el entretenimiento es prometedor, especialmente con las nuevas plataformas de streaming. Estábamos considerando crear una rama de producción audiovisual, algo que competiría con las grandes productoras nacionales». Elena empezó a entender a dónde quería llegar su madre. «¿Y estás sugiriendo ofrecerle a Lucía un puesto en esta nueva empresa? Alejarla de Rodrigo ofreciéndole lo que él le prometió, pero que nunca podría entregarle realmente». Cándida se volvió hacia su hija con una sonrisa que mezclaba orgullo y aprobación. «Exactamente. Una actriz talentosa como ella probablemente sueña con algo más que ser un trofeo para un empresario. Si le ofrecemos autonomía creativa, un presupuesto sustancial y la oportunidad de liderar proyectos significativos. Tendría mucho que perder si se quedara con Rodrigo», completó Elena, admirando la perspicacia estratégica de su madre, incluso después de tantos años alejada de este mundo. La reunión continuó durante 2 horas más. Se discutieron minuciosamente los detalles, se previeron escenarios, se prepararon respuestas para cada posible reacción de Rodrigo. Cuando todos abandonaron la sala, solo quedaron Elena y Cándida. «Nunca has perdido el toque», comentó la matriarca, observando a su hija con un nuevo respeto. 7 años lejos de los negocios de la familia, y aún así has conducido esta reunión como si nunca te hubieras ido». Elena suspiró.
sintiendo el peso de las decisiones que acababa de tomar. Quizás la sangre de los Montero es más fuerte de lo que imaginaba. Cándida se acercó y, en un raro gesto de afecto físico, puso la mano sobre el hombro de su hija. Tu abuelo solía decir que nuestro negocio no era el acero, sino la visión de futuro. El acero era solo el medio. Tú siempre has tenido esa visión, Elena. Siempre has visto más allá de lo que tenías delante. Menos con Rodrigo, respondió Elena con un toque de amargura. Todos tenemos puntos ciegos cuando se trata del corazón, filosofó Cándida. Lo importante es lo que hacemos después de que la venda se nos cae de los ojos. El teléfono de Elena vibró. Un mensaje de Rodrigo. Elena, estoy preocupado. Has desaparecido todo el día. Por favor, avísame si estás bien. Necesitamos hablar sobre los papeles que te envié esta mañana. Elena le mostró el mensaje a su madre, que enarcó una ceja en respuesta. No tiene ni idea de la tormenta que se avecina, ¿verdad? No, confirmó Elena, guardando el móvil sin responder al mensaje. Y así debe ser por ahora. El elemento sorpresa es nuestra mayor ventaja. Mientras dejaban la sala de juntas, Elena sintió al bebé moverse vigorosamente en su vientre. Puso la mano sobre su vientre, como si calmara al pequeño ser que crecía dentro de ella. Está todo bien, susurró. Mamá se está encargando de todo. Cándida observó el gesto con una sonrisa. Será un verdadero Montero. Sí, asintió Elena, sintiendo una certeza renovada en su propósito. Tendrá lo mejor de dos mundos, la sensibilidad que he cultivado en estos años lejos de aquí y la fuerza que corre por la sangre de nuestra familia. Las dos mujeres caminaron una al lado de la otra por los pasillos de la mansión, dos generaciones de una dinastía, construida con la dureza y la maleabilidad del acero. Por mucho que Elena hubiera intentado huir de ese legado, siempre había estado dentro de ella, solo esperando el momento adecuado para manifestarse. Y ese momento finalmente había llegado. En el corazón de Barcelona, en 1900, un apartamento con vistas a la playa de la Barceloneta, Lucía Prado observaba el atardecer con una copa de champán en la mano. A sus 25 años sentía que finalmente su vida estaba tomando el rumbo que siempre había soñado. La serie de Prime Time, su primer papel destacado en su carrera, era un éxito de audiencia. Su personaje, una joven ambiciosa que no medía esfuerzos para conseguir lo que quería, había conquistado al público a pesar de ser técnicamente una antagonista. El móvil vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de Rodrigo. Tenemos que hablar. Las cosas están sucediendo más rápido de lo que habíamos planeado. Lucía frunció el ceño. No era el mensaje que esperaba recibir esa noche. Había imaginado algo más romántico, quizás una invitación a cenar o una declaración apasionada. Al fin y al cabo, por lo que Rodrigo le había dicho esa mañana, ya le había entregado los papeles del divorcio a su esposa. Era el primer paso para que pudieran asumir finalmente la relación que mantenían en secreto desde hacía meses. Antes de que pudiera responder, sonó el interfono. El portero anunció la llegada de una visitante inesperada. Patricia Wong, representante del 1900 Grupo Montero. Lucía no conocía a ninguna Patricia, y mucho menos a ese grupo, pero algo en el tono formal del portero la hizo autorizar la subida. Minutos después, una mujer de mediana edad, con rasgos asiáticos y un traje de chaqueta impecable, estaba en su salón. Patricia Wong tenía una presencia que imponía atención inmediata, una mezcla de autoridad y elegancia discreta. «Señorita Prado, le agradezco que me reciba sin previo aviso», comenzó ella, rechazando educadamente la oferta de una bebida. «Estoy aquí en representación del Grupo Montero, uno de los mayores conglomerados industriales de América Latina. Específicamente, vengo a petición de Elena Montero». Lucía sintió un escalofrío. «¿Elena? ¿Quiere decir la esposa de Rodrigo?» Patricia sonrió levemente. «Exactamente, Elena Montero Vázquez, o simplemente Elena Mendoza, como prefirió ser conocida en los últimos 7 años». La actriz se sentó, sintiendo que le flaqueaban las piernas.
Algo muy raro estaba sucediendo, y no tenía ni idea de qué era. No entiendo. ¿Qué tiene que ver la esposa de Rodrigo con un grupo industrial? ¿Y por qué está usted aquí en mi casa? Patricia sacó una tablet de la carpeta que llevaba y le mostró a Lucía una serie de fotos. Elena junto a una mujer mayor, ambas en titulares de periódicos económicos. Elena más joven, en eventos sociales de alto nivel. Elena en la inauguración de una planta siderúrgica. Elena Montero es la única heredera del Grupo Montero, un imperio industrial fundado por su abuelo hace más de 70 años. La empresa tiene una facturación anual de 8.700 millones de euros y emplea a más de 15.000 personas directamente. Optó por alejarse de ese mundo hace 7 años, cuando conoció y se casó con Rodrigo Vázquez. A Lucía se le escapó una risa nerviosa. ¿Esto es algún tipo de broma? Rodrigo me dijo que era conservadora de un museo. Y lo es, confirmó Patricia. Por elección propia. Elena quería una vida normal, lejos de las presiones y responsabilidades que su apellido conllevaba. Quiso ser amada y respetada por sus propios méritos, no por su fortuna o influencia. La actriz tomó un gran sorbo de champán, intentando procesar la información. Entonces, la esposa sencilla y sin gracia que Rodrigo describía, ¿es en realidad la heredera de un imperio multimillonario? Patricia asintió, manteniendo una expresión neutra. Lo que me lleva a la segunda parte de esta conversación. Elena es consciente de la relación entre usted y Rodrigo, así como de la intención de él de finalizar el matrimonio. Pero, ¿qué sabe usted sobre sus planes para después del divorcio? Lucía vaciló, sintiéndose de repente expuesta. Bueno, dijo que asumiríamos nuestra relación públicamente, que me ayudaría a expandir mi carrera internacionalmente. Mencionó contactos en Los Ángeles, posibles producciones independientes. Entiendo, respondió Patricia, con un tono que sugería que entendía mucho más de lo que Lucía imaginaba. ¿Y mencionó vender SecureTech a una empresa estadounidense? La pregunta tomó a Lucía desprevenida. ¿Vender? No, nunca. Al contrario, siempre dice que la empresa es su mayor, legado que nunca la vendería. Patricia hizo una anotación en su tablet, interesante, porque según nuestras fuentes, está en negociaciones avanzadas para vender SecureTech por 1.200 millones de euros. Un acuerdo que probablemente se cerraría poco después de que el divorcio se finalizara. Un pesado silencio cayó sobre el apartamento. Lucía sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Si Rodrigo estaba planeando vender la empresa sin contárselo, ¿qué más podría estar ocultando? ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó finalmente, su voz más débil de lo que le gustaría. Patricia dejó la tablet a un lado y miró directamente a los ojos de la actriz. Porque Elena Montero, a pesar de las circunstancias, cree que usted también puede ser una víctima en esta historia, y porque tiene una propuesta para usted. En una oficina en el Centro Financiero de Madrid, Rodrigo Vázquez concluía otra videollamada con ejecutivos de Tech Global. Las negociaciones progresaban mejor de lo que esperaba. Si todo salía como estaba planeado, en 3 meses sería 1.200 millones de euros más rico y libre para empezar de nuevo su vida con Lucía. Lejos de Madrid, quizás en Los Ángeles o Nueva York. Su móvil sonó. Era Marcos, su abogado. ¿Alguna noticia de Elena?, preguntó Rodrigo sin rodeos. Nada, respondió Marcos con tono preocupado. No ha respondido a ningún intento de contacto. Vuestro piso parece vacío, y la secretaria del museo dijo que se ha cogido una baja por tiempo indefinido. Rodrigo frunció el ceño. No era el comportamiento que esperaba de Elena. Siempre había sido tan predecible, demasiado tranquila, demasiado sumisa. Se había imaginado que lloraría, suplicaría, quizás intentaría convencerlo de que lo reconsiderara. Pero, ¿desaparecer sin dejar rastro? Eso no encajaba con la Elena que conocía. Sigue intentándolo, ordenó. Necesitamos resolver esto rápidamente. Los inversores de Tech Global están preocupados por cuestiones de imagen. Un divorcio conflictivo podría complicar las negociaciones. Tras colgar,
Rodrigo volvió su atención a la pantalla del ordenador, donde hojas de cálculo detallaban las proyecciones financieras post-adquisición. Estaba tan absorto en los números que casi no se dio cuenta cuando su asistente entró en la sala. «Señor Vázquez, tiene una llamada en la línea 2. Es del Grupo Montero». Rodrigo levantó la vista, confundido. «¿Grupo Montero, la siderúrgica?» «Sí, señor. La señora Cándida Montero querría hablar con usted personalmente». Rodrigo intentó recordar si tenía algún negocio pendiente con el Grupo Montero. Estaba seguro de que no. ¿Por qué la matriarca de uno de los mayores imperios industriales del país estaría llamándole? «La atenderé», decidió, curioso. Cogió el teléfono y presionó el botón de la línea 2. «Rodrigo Vázquez». «Señor Vázquez». La voz al otro lado era firme, con un ligero toque de ironía. «Cándida Montero, me gustaría invitarle a una reunión mañana, a las 10 de la mañana, en la sede de nuestro grupo». «Señora Montero, es un honor recibir su invitación, pero confieso que estoy un poco confuso. No recuerdo que tengamos negocios en común». Un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa contenida. «Oh, pero los tenemos, señor Vázquez. Tenemos negocios muy importantes en común. De hecho, podría decir que compartimos intereses familiares». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el tono de voz de la mujer que lo dejaba incómodo. «Mañana a las 10, entonces», respondió, intentando mantener la compostura. «Allí estaré». «Estupendo. Y, señor Vázquez, le sugiero que venga solo. Algunas conversaciones son más productivas cuando se mantienen en círculos restringidos». La llamada finalizó antes de que Rodrigo pudiera responder. Permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano, intentando descifrar lo que acababa de suceder. La sensación de que estaba perdiendo el control de la situación crecía a cada minuto. De vuelta en el apartamento de Lucía, Patricia Wong concluía su propuesta. «El Grupo Montero se está expandiendo al sector de los medios y el entretenimiento. Estamos planeando crear una productora enfocada en contenido de calidad, con un presupuesto inicial de 150 millones de euros para los próximos 3 años. Le estamos ofreciendo a usted, señorita Prado, el puesto de directora creativa». Lucía parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que oía. «¿Directora creativa? Pero soy actriz». «No. Tengo experiencia en gestión de contenidos. Usted tiene talento, visión artística y conexiones en la industria», respondió Patricia. «Más importante aún, entiende lo que el público quiere ver. El resto se puede aprender y tendrá un equipo experimentado para apoyarla». «¿Y cuál es la trampa?», preguntó Lucía todavía desconfiada. «¿Quieren que termine con Rodrigo a cambio?». Patricia sonrió levemente. «No estamos dictando su vida personal, señorita Prado, pero sería complicado si la primera ejecutiva de nuestra nueva empresa estuviera involucrada sentimentalmente con un hombre que acaba de divorciarse de la heredera del grupo, ¿no cree? Especialmente considerando que ese hombre ocultó información importante a ambas mujeres en su vida». Lucía se levantó y caminó hasta la ventana. El sol ya se había puesto y las luces de la ciudad comenzaban a salpicar el paisaje nocturno. Su mente trabajaba furiosamente, evaluando alternativas, sopesando consecuencias. Por un lado estaba Rodrigo, con sus promesas grandiosas y regalos caros, pero también con sus mentiras recién descubiertas. Por el otro, una oportunidad profesional que jamás había imaginado posible, ofrecida por la misma mujer que teóricamente debería odiarla. «¿Por qué Elena Montero haría esto por mí?», preguntó finalmente. «Soy la amante de su marido, la mujer que ayudó a destruir su matrimonio». Patricia ajustó su postura antes de responder. «Elena no la ve como una enemiga, señorita Prado. Ella cree que las mujeres fuertes deberían apoyarse mutuamente, no destruirse por hombres que no merecen a ninguna de las dos. Además, es una estratega brillante. Sabe reconocer el talento y el potencial cuando lo ve». Lucía volvió a sentarse, sintiéndose extrañamente emocionada. Nunca nadie le había hablado de su potencial, más allá de su capacidad para atraer audiencia o embellecer un escenario. ¿Cuándo necesitan una respuesta?
La propuesta formal será enviada a su agente hoy mismo. Tendrá 48 horas para decidir. Patricia se levantó ajustándose el traje, pero le sugiero que piense rápidamente. El mundo de los negocios, al igual que el del entretenimiento, no espera a nadie. Tras la marcha de Patricia, Lucía se quedó sola con sus pensamientos arremolinándose. Su móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de Rodrigo. No he podido hablar con Elena en todo el día. Estoy preocupado. ¿Podemos vernos más tarde? Lucía miró el mensaje durante varios segundos antes de responder. Hoy no será posible. Tenemos que hablar, pero mañana. Tengo mucho en qué pensar. Y mientras la noche caía sobre Barcelona y Madrid, tres piezas fundamentales de aquel elaborado juego de poder, Elena, Rodrigo y Lucía, preparaban sus próximos movimientos, cada uno creyendo tener el control de la situación, ninguno de ellos completamente consciente del tablero entero. La sede del Grupo Montero ocupaba las últimas 10 plantas de un imponente rascacielos en el Paseo de la Castellana. Al entrar en el vestíbulo principal, con su altura de 15 metros y paredes revestidas de acero cepillado, Rodrigo Vázquez se sintió extrañamente pequeño. Él, que estaba acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala, de repente parecía solo un visitante más en la casa de los gigantes. «Señor Vázquez», le saludó una recepcionista con una sonrisa ensayada. «La señora Montero le espera en la planta 40. Aquí tiene su acreditación de visitante». En el ascensor exclusivo, Rodrigo intentó organizar sus pensamientos. Tras una noche de intensas búsquedas, había descubierto que el Grupo Montero era aún más poderoso de lo que había imaginado inicialmente. Además de las siderúrgicas, tenían inversiones en energía, logística y, más recientemente, tecnología. ¿Pero qué diablos querían de él? ¿Y qué había querido decir Cándida Montero con intereses familiares en común? Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una elegante antesala, donde una asistente ejecutiva lo esperaba. «Por aquí, señor Vázquez». Fue conducido por un pasillo adornado con fotografías históricas de la empresa, la inauguración de la primera planta en los años 50, encuentros con presidentes y autoridades internacionales, sucesivas expansiones por el país. La última foto mostraba a un hombre mayor junto a dos mujeres, una de mediana edad, con porte altivo, y una joven que le resultaba vagamente familiar a Rodrigo, aunque no conseguía precisar por qué. Cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron, Rodrigo vio a tres personas sentadas en 1900, la enorme mesa redonda. Cándida Montero, la matriarca, a quien reconoció de los reportajes. Alberto Méndez, cuyo nombre figuraba entre los abogados más respetados del país. Y, para su absoluto asombro, Elena. No la Elena que conocía, la conservadora de arte de hablar pausado y gestos contenidos. Esta Elena llevaba un traje de chaqueta impecable, tenía el pelo elegantemente recogido y una postura que irradiaba poder y confianza. Pero lo más chocante era verla allí, en ese ambiente, pareciendo pertenecer a él de forma tan natural. «¿Elena?» La pregunta se le escapó de los labios antes de que pudiera contenerla. «Buenos días, Rodrigo», respondió ella con una calma que lo dejó aún más desconcertado. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Confuso, Rodrigo tomó el lugar indicado, directamente frente a Elena. Sus ojos no podían apartarse del prominente vientre de su esposa, recordándole al hijo que estaba a punto de nacer. «Imagino que estás confuso», comenzó Elena, yendo directamente al grano. «Permíteme aclarar la situación. Mi nombre completo es Elena Montero. Soy hija de Cándida Montero y nieta de Augusto Montero, fundador de este grupo. Hace 7 años opté por alejarme del nombre y las responsabilidades de mi familia para vivir una vida más sencilla, más auténtica». Rodrigo sintió como si el suelo se estuviera hundiendo bajo sus pies. ¿Tú eres una Montero? ¿Todo este tiempo?» Elena asintió. «Cuando nos conocimos, quería ser amada por quien era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Adopté el apellido de soltera de mi abuela, Mendoza, y construí una carrera independiente como conservadora. Fue entonces cuando te conocí». Rodrigo miró de Elena a Cándida, luego al abogado,
intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La esposa que estaba a punto de dejar, la mujer que juzgaba simple y sumisa, era la heredera de uno de los mayores imperios empresariales del país. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó él, recuperando parcialmente la compostura. «Porque le entregaste los papeles del divorcio a una mujer embarazada de 8 meses, Rodrigo», respondió Cándida Montero, hablando por primera vez. Su voz era gélida. «Una mujer que, por casualidad, es mi única hija y heredera». Alberto Méndez deslizó una carpeta en dirección a Rodrigo. «Estas son las posiciones accionariales actuales de SecureTech España. Como puede ver, el Grupo Montero posee el 41% de las acciones de su empresa. Las hemos adquirido gradualmente, a través de diferentes fondos y filiales, en los últimos 5 años». Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos confirmaban lo que parecía imposible. Su empresa, su creación, estaba en manos de los Montero, sin que él jamás lo hubiera sospechado. «Esto es ilegal», protestó, aunque sabía que no lo era. «Es manipulación de mercado». «En absoluto», respondió Elena fríamente. «Fueron adquisiciones legítimas al valor de mercado debidamente registradas. El hecho de que no te tomaras la molestia de investigar quién estaba comprando acciones de tu empresa dice más sobre tu gestión que sobre nuestras tácticas». Rodrigo sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Estaba acorralado y lo sabía. «¿Qué queréis?» «Tenemos una propuesta», dijo Elena, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «El Grupo Montero está dispuesto a comprar tus acciones en SecureTech, todo el 35%, por el valor justo de mercado. Saldrás de esta sala como un hombre rico, libre para seguir con tu vida. A cambio, abandonarás cualquier negociación con Tech Global y firmarás un acuerdo de no competencia por 5 años. Rodrigo entrecerró los ojos. «¿Cómo sabéis lo de Tech Global?» Una sonrisa casi imperceptible pasó por los labios de Elena. «Hay pocas cosas que no sepamos, Rodrigo». «¿Y si me niego?», desafió él, intentando recuperar algo de control de la situación. Fue el turno de Alberto Méndez de hablar. «En ese caso nos veremos obligados a poner en conocimiento de los demás accionistas ciertas irregularidades que hemos identificado en la gestión financiera de la empresa». El abogado abrió otra carpeta. Esta contenía extractos de tarjetas corporativas, registros de viajes y gastos. «Sería un escándalo mayúsculo», continuó Méndez en un tono casi casual. «El CEO usa recursos de la empresa para financiar una aventura extramatrimonial mientras su esposa embarazada espera en casa. Los titulares prácticamente se escriben solos». Rodrigo palideció. «Esto es chantaje». «Estos son negocios, Rodrigo», corrigió Elena, «algo en lo que siempre te has jactado de ser brillante». En ese momento, la puerta de la sala se abrió para dar paso a una figura inesperada. Lucía Prado. La actriz entró con pasos vacilantes, visiblemente incómoda, pero manteniendo la elegancia que la caracterizaba. «Señorita Prado, gracias por aceptar nuestra invitación», saludó Cándida, indicándole una silla. «Por favor, únase a nosotros». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre en las venas. «¿Lucía? ¿Qué haces aquí?». La actriz le lanzó una mirada que mezclaba dolor y decepción. «Fui invitada por la señora Montero, y a diferencia de ti, Rodrigo, ella fue completamente transparente sobre sus intenciones». Elena se volvió hacia Lucía con una expresión serena. «¿Ha tomado su decisión, señorita Prado?». Lucía asintió, evitando mirar directamente a Rodrigo. «He aceptado la propuesta para dirigir la nueva división de medios del Grupo Montero. Empezaré el próximo mes, tan pronto como la serie termine las grabaciones». Rodrigo miró de una mujer a la otra incrédulo. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos y todo lo que podía hacer era observar. «Esto es absurdo», murmuró. «¿Vosotras? Todos estáis colaborando». «Lo llamaría un reconocimiento mutuo de valor», respondió Elena. «Lucía es demasiado talentosa para desperdiciar su potencial siendo solo la otra en un escándalo de divorcio. Se merece más».
Todas nos merecemos más que ser definidas por nuestras relaciones con hombres como tú, Rodrigo. Lucía finalmente encaró a Rodrigo. Nos mentiste a las dos. Le dijiste a Elena que estabas trabajando hasta tarde cuando estabas conmigo, y me dijiste que nunca venderías Secure Tech, cuando en realidad ya estabas negociando con los americanos. Acorralado, Rodrigo intentó un último farol. Todo esto es un teatro. No tenéis pruebas suficientes de ninguna irregularidad. Y aunque las tuvierais, puedo luchar contra esto en los tribunales. Tengo recursos. Cándida Montero soltó una breve risa, casi un escarnio. ¿Recursos? El Grupo Montero existe desde hace 70 años, señor Vázquez. Hemos sobrevivido a dictaduras, planes económicos desastrosos y crisis globales. Tenemos a los mejores abogados del país, conexiones en todos los sectores relevantes y, lo más importante, tiempo y paciencia. ¿Cuánto tiempo cree que Tech Global seguirá interesada en su empresa mientras usted libra una batalla legal perdida contra nosotros? Un pesado silencio cayó sobre la sala. Rodrigo sabía que estaba derrotado. Todas sus cuidadosas maquinaciones, todos sus planes para el futuro, acababan de desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Cuánto ofrecéis por mis acciones?, preguntó finalmente, la voz embargada por el orgullo herido. Elena hizo un gesto a Alberto Méndez, quien deslizó un documento en dirección a Rodrigo. Era un contrato de compraventa de acciones, con un valor que, aunque sustancialmente menor que la oferta de Tech Global, todavía lo convertiría en un hombre muy rico. Este es un valor justo, comentó Elena, y viene sin escándalos, sin batallas judiciales, sin daños permanentes a tu reputación. ¿Y qué hay de nuestro hijo?, preguntó Rodrigo, su voz suavizándose al mencionar al bebé. Elena instintivamente puso la mano sobre su vientre. Tendrás derechos de visita, obviamente, y serás consultado en decisiones importantes sobre su vida, pero será criado como un montero. Rodrigo asintió lentamente, asimilando la derrota. Necesito tiempo para pensar, para consultar a mis abogados. Claro, respondió Elena, con una generosidad que solo los vencedores pueden demostrar. Tienes 24 horas. Cuando la reunión terminó, Rodrigo fue el primero en salir, como si necesitara desesperadamente aire. Lucía lo siguió poco después, evitando cruzarse con él en el ascensor. En la sala solo quedaron Elena, Cándida y Alberto. Méndez, ¿crees que aceptará?, preguntó Cándida a su hija. Elena consideró la pregunta por un momento, acariciando su vientre. Lo hará. Rodrigo siempre ha sido, por encima de todo, pragmático. Calculará todas las variables y se dará cuenta de que esta es su mejor opción. ¿Y en cuanto a la señorita Prado?, inquirió Alberto, ¿podemos confiar en ella? Una suave sonrisa apareció en el rostro de Elena. Lucía no es la villana de esta historia. Es solo otra mujer que fue manipulada por un hombre que creía que podía tenerlo todo. Además, tiene mucho más que ganar con nosotros que contra nosotros. Cándida observó a su hija con una admiración mal disimulada. Podrías haberlos destruido a ambos si hubieras querido. ¿Por qué elegiste este camino? Elena se levantó con cuidado, sintiendo el peso de su avanzado embarazo. Porque la destrucción solo genera más destrucción, mamá. Mi hijo merece nacer en un mundo donde transformamos el dolor en poder, no en venganza. Mientras dejaban la sala, Elena lanzó una última mirada a la ciudad a través de las ventanas panorámicas. En algún lugar ahí abajo, Rodrigo probablemente intentaba desesperadamente encontrar una salida al laberinto en el que se había metido, pero no había salida. Solo el camino que ella, Elena, le había proporcionado graciosamente. Y eso, pensó con una tranquila satisfacción, era la mayor victoria de todas. El reloj en la pared de la sala de juntas de la mansión Montero marcaba exactamente las 16:00 cuando Rodrigo Vázquez fue anunciado. Habían pasado precisamente 23 horas y 45 minutos desde el ultimátum. Elena, sentada a la cabecera de la mesa, mantuvo una expresión neutra mientras observaba a su marido entrar en la sala, acompañado por Marcos, su abogado. Rodrigo parecía diferente del hombre seguro de sí mismo que comandaba salas de
juntas con carisma y autoridad. Tenía ojeras profundas bajo los ojos y una tensión evidente en sus movimientos. Elena reconoció las señales. Había pasado toda la noche analizando alternativas, investigando, buscando desesperadamente una salida que no existía. Puntual, como siempre, comentó Elena indicando las sillas frente a ella. Por favor, siéntense. Desde su posición podía ver el jardín de la mansión a través de las ventanas francesas, el lugar donde había jugado de niña, donde su abuelo le había enseñado las primeras lecciones sobre responsabilidad y poder. Era apropiado que este capítulo de su vida se cerrara allí, donde todo había comenzado. Supongo que has tomado una decisión, continuó Elena, volviendo su atención a Rodrigo. Él asintió rígidamente. Antes de dar mi respuesta, me gustaría hacer algunas contrapropuestas. Elena intercambió una rápida mirada con Alberto Méndez, que estaba sentado a su derecha. El abogado inclinó levemente la cabeza, como si dijera, era de esperar. Te escuchamos, respondió Elena, cruzando las manos sobre la mesa. Marcos, el abogado de Rodrigo, carraspeó antes de hablar. Tras analizar cuidadosamente la propuesta del Grupo Montero, nos gustaría sugerir algunas modificaciones. Abrió una carpeta y sacó algunos documentos. Primero, el valor ofrecido por las acciones. Está aproximadamente un 15% por debajo de lo que consideramos justo, especialmente considerando el potencial de crecimiento de SecureTech en los próximos años. Alberto Méndez hizo una anotación discreta. Elena permaneció impasible. Segundo, continuó Marcos, el acuerdo de no competencia por 5 años es excesivamente restrictivo. El señor Vázquez es un reconocido experto en ciberseguridad. Impedirle actuar en este sector durante tanto tiempo sería prácticamente poner fin a su carrera. Tercero, intervino Rodrigo, aparentemente recuperando parte de su confianza habitual. Quiero garantías concretas sobre mi papel en la vida de mi hijo. No solo visitas ocasionales, sino participación efectiva en las decisiones importantes. Elena observó a su marido durante unos instantes antes de responder. Era curioso cómo, incluso en esa situación, Rodrigo todavía intentaba negociar, todavía creía que podría salir con alguna ventaja. Entiendo tus preocupaciones, comenzó ella con una calma calculada. En cuanto al primer punto, el valor ofrecido es final. No estamos negociando basándonos en el potencial futuro de la empresa, sino en lo que vale hoy, considerando incluso ciertas irregularidades administrativas que hemos identificado. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero Elena levantó la mano, silenciándolo. En cuanto al acuerdo de no competencia, estamos dispuestos a reducirlo a 3 años, con la condición adicional de que no te asocies a ningún competidor directo de SecureTech, en España o en el extranjero, durante ese periodo. Marcos anotó rápidamente, mientras Rodrigo asentía levemente. Y sobre nuestro hijo, continuó Elena, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Tendrás todos los derechos que la ley confiere a un padre. No tengo intención de alejarte de su vida, siempre y cuando demuestres ser el tipo de hombre que un niño pueda admirar y respetar. Un pesado silencio cayó sobre la sala mientras Rodrigo consideraba las palabras de Elena. Afuera, las nubes comenzaban a formarse en el cielo de Madrid, presagiando una tormenta. Hay una cosa más, dijo Elena rompiendo el silencio, una condición no negociable. Rodrigo levantó la vista desconfiado. ¿Cuál? Transparencia total sobre tus negociaciones con Tech Global. Quiero saber exactamente qué se discutió, cuáles eran los planes para la empresa y, lo más importante, si en algún momento compartiste o pretendías compartir tecnologías sensibles desarrolladas por SecureTech con esa empresa extranjera. La expresión de Rodrigo se endureció. ¿Me estás acusando de espionaje industrial? ¿De traición? Estoy pidiendo transparencia, corrigió Elena. Como accionista mayoritaria de la empresa, tengo ese derecho. Marcos se inclinó para susurrar algo al oído de Rodrigo, que parecía cada vez más incómodo. Tras unos instantes de deliberación susurrada, Rodrigo se volvió hacia Elena. Estoy de acuerdo con tus condiciones, con una salvedad.
Quiero un anexo al contrato que garantice que en caso de que SecureTech se venda en el futuro por un valor significativamente superior al que estoy recibiendo ahora, tendré derecho a una compensación adicional. Alberto Méndez hizo ademán de intervenir, pero Elena lo detuvo con un gesto sutil. Aceptable siempre que se limite a un periodo de 2 años tras la venta de tus acciones, respondió ella. Y solo si el valor es al menos un 50% superior al actual, ajustado por la inflación. Rodrigo lo consideró por un momento, luego asintió. Tenemos un acuerdo entonces. Elena hizo un gesto a Alberto, quien deslizó una versión revisada del contrato en dirección a Rodrigo y su abogado. Mientras examinaban el documento, Elena sintió una contracción leve, pero distintiva. Instintivamente, puso la mano sobre su vientre. No era la primera que sentía ese día, pero definitivamente era la más fuerte. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, notando el gesto. Perfectamente, respondió Elena, aunque una voz interior le decía que el bebé había elegido un momento dramático para anunciar su llegada. Por favor, continuad con la revisión. Durante 20 minutos, Marcos examinó meticulosamente cada cláusula del contrato, susurrando ocasionalmente observaciones a Rodrigo. Elena intentaba mantener la concentración, pero las contracciones se estaban volviendo más frecuentes. Discretamente, envió un mensaje de texto a Cándida. Creo que ha empezado. Termina esto. Menos de 2 minutos después, la puerta de la sala se abrió para dar paso a la matriarca de los Montero. Cándida entró como una fuerza de la naturaleza, irradiando autoridad. Veo que están llegando a un acuerdo, comentó ella, posicionándose junto a su hija. Excelente. Sugiero que terminemos pronto. Elena necesita descansar. Rodrigo se percató del intercambio de miradas entre madre e hija, pero no comentó nada. Estaba cansado, derrotado. Solo quería cerrar ese capítulo de su vida de la forma menos dolorosa posible. Estoy listo para firmar, declaró finalmente, devolviendo el contrato a Alberto Méndez. El abogado organizó las copias, marcando los lugares para la firma con pequeñas etiquetas adhesivas. Cuando todo estuvo preparado, le entregó un bolígrafo a Rodrigo. Fue en ese momento cuando Elena sintió una contracción mucho más fuerte, seguida de una sensación de humedad. Había roto aguas. «Mamá», dijo con una calma sorprendente dada la situación, «creo que necesito ir al hospital. Ahora». La sala estalló en actividad. Cándida inmediatamente hizo una llamada, probablemente al chofer. Alberto Méndez comenzó a guardar los documentos, mientras Marcos parecía completamente perdido sobre cómo reaccionar. Rodrigo, por su parte, se levantó al instante. «Voy contigo», declaró, con una determinación que sorprendió a Elena. «No es necesario», respondió ella, intentando levantarse con cierta dificultad. «Mi madre me acompañará». «Es mi hijo también, Elena», insistió Rodrigo, y había algo en su voz, una vulnerabilidad, quizás incluso un rastro de arrepentimiento, que la hizo dudar. Cándida se acercó, su voz baja pero firme. «La decisión es tuya, hija, pero el tiempo es esencial ahora». Elena miró a Rodrigo, el hombre que había amado intensamente, que la había traicionado, que estaba a punto de salir de su vida, pero que permanecería para siempre ligado a ella a través del niño que estaba a punto de nacer. «Los documentos», dijo ella, volviéndose hacia Alberto Méndez, «tienen que firmarse primero». «Elena, eso puede esperar», protestó Cándida. «No, no puede», respondió Elena con una firmeza que no admitía discusión. Miró directamente a los ojos de Rodrigo. «Firma ahora, y puedes venir con nosotros al hospital. O no firmes y terminamos esto después, pero en ese caso, esperas fuera». Era un ultimátum, puro y simple. El tipo de situación en la que Rodrigo normalmente prosperaba, usando su habilidad de negociación para revertir las circunstancias a su favor. Pero no esta vez. Sin decir palabra, cogió el bolígrafo que Alberto le ofrecía y con movimientos rápidos y decisivos firmó todas las copias del contrato. Marcos, su abogado, pareció querer protestar, pero una mirada de Rodrigo lo silenció. «Listo», dijo él,
devolviendo los documentos y el bolígrafo. ¿Ahora? ¿Podemos irnos? Elena asintió permitiendo que Cándida la ayudara a levantarse. Otra contracción la golpeó más fuerte que las anteriores, haciéndola apoyarse en la mesa. «El coche está esperando», informó Cándida, «y ya he avisado al doctor Ferreira. Nos encontrará en la clínica». Mientras el pequeño grupo abandonaba apresuradamente la sala de juntas, una lluvia torrencial comenzó a caer sobre Madrid, lavando la ciudad como si marcara el fin de una era y el comienzo de otra. En el coche, de camino a la maternidad más exclusiva de la ciudad, Elena observó las gotas de lluvia escurrirse por la ventana, mezclándose y separándose en patrones impredecibles, al igual que las vidas que se entrelazaban en ese momento crucial. A su lado, Cándida le sostenía la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. En el asiento delantero, Rodrigo miraba fijamente la carretera, sus pensamientos tan tempestuosos como el cielo de Madrid. Y dentro de Elena, el heredero de las dos familias, Montero por sangre, Vázquez por apellido, se preparaba para entrar en el mundo, ajeno a las complicadas circunstancias de su nacimiento, a las fortunas que lo aguardaban, a las expectativas que inevitablemente caerían sobre sus pequeños hombros. La última contracción fue tan intensa que Elena apenas pudo contener un gemido. Instintivamente, Rodrigo se giró en el asiento, extendiendo la mano hacia ella, un gesto automático, quizás el último vestigio de la relación que un día compartieron. Elena dudó por un segundo, luego aceptó la mano ofrecida, apretándola con fuerza mientras la contracción disminuía. No era perdón, no era reconciliación, era solo el reconocimiento de que, por mucho que sus caminos divergieran a partir de ahí, siempre habría un vínculo irrevocable entre ellos. «Ya casi llegamos», anunció el chófer, maniobrando hábilmente por el tráfico congestionado por la lluvia. Elena respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. El fin de un capítulo, el comienzo de otro. El último acto de Elena Mendoza y el primero de Elena Montero en 7 años. Y, lo más importante, el primer aliento de una vida completamente nueva. Un Montero de sangre y un Vázquez de apellido, nacido en la confluencia de poder, traición, redención y quizás un nuevo tipo de entendimiento. A las 3:17 de la madrugada, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Madrid, el llanto vigoroso de Augusto Montero Vázquez resonó en la sala de partos de la clínica Ruber Internacional. Un niño sano, con 3 kilos y 700 gramos, pelo oscuro y un par de pulmones impresionantemente fuertes. Elena, exhausta pero radiante, recibió a su hijo en brazos con una emoción que jamás había experimentado. Toda la turbulencia de las últimas 48 horas, los papeles del divorcio, la revelación de su verdadera identidad, las tensas negociaciones, todo parecía distante e insignificante ante el milagro que ahora respiraba contra su pecho. «Es perfecto», murmuró, acariciando la carita roja del recién nacido. Rodrigo, que había permanecido en la sala durante todo el parto, se acercó vacilante, como si no estuviera seguro de sus derechos en ese momento sagrado. Elena levantó los ojos hacia el hombre que hasta hacía pocos días era su marido y con un leve asentimiento lo invitó a acercarse. «¿Quieres cogerlo?», ofreció, sorprendiéndose a sí misma con la generosidad del gesto. Rodrigo asintió sin palabras. Cuando el pequeño Augusto fue colocado en sus brazos, algo visible cambió en su expresión. Una emoción cruda, primordial, que atravesó todas las capas de orgullo y ambición que habían definido su personalidad durante tantos años. «Hola, campeón», susurró a su hijo con la voz embargada. «Soy tu padre». Al otro lado de la sala, Cándida Montero observaba la escena con una expresión compleja, una mezcla de alegría por el nacimiento de su nieto, desconfianza hacia Rodrigo y un inmenso orgullo por la fuerza que su hija había demostrado. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de emociones y actividades. Enfermeras entrando y saliendo, médicos haciendo revisiones, Elena siendo trasladada a una habitación privada con vistas a los jardines del hospital.
Cándida permaneció al lado de su hija todo el tiempo, mientras que Rodrigo, tras una hora con su hijo, se retiró discretamente, prometiendo regresar por la mañana. Cuando finalmente se quedaron solas, Cándida se sentó en 1900 el borde de la cama de Elena, que amamantaba a Augusto por primera vez. «Tiene la barbilla de los Montero», comentó la matriarca, observando a su nieto con ternura. «Y los ojos de su padre», añadió Elena, notando cómo el bebé ya presentaba la mirada penetrante que era marca registrada de Rodrigo. Un silencio confortable se estableció entre las dos mujeres, roto solo por los pequeños sonidos que Augusto hacía mientras se alimentaba. Fue Cándida quien finalmente verbalizó la pregunta que flotaba en el aire. «¿Qué pasa ahora, Elena? Contigo, con el bebé, con Rodrigo». Elena reflexionó por un momento, antes de responder. Las decisiones que tomara en ese momento definirían no solo su futuro, sino también el de su hijo recién nacido. «Voy a retomar mi lugar en el Grupo Montero», declaró finalmente. «Es hora de asumir las responsabilidades que me corresponden como heredera. En cuanto a SecureTech, ahora que tenemos el control mayoritario, necesitamos integrar sus tecnologías en nuestro portafolio de empresas, manteniendo su identidad y autonomía operativa». Cándida asintió, aprobando la decisión. «¿Y Rodrigo?». Elena miró a su hijo, que se había dormido en su pecho, saciado y en paz, ajeno a las complejidades del mundo en 1907, el que había nacido. «Él es el padre de Augusto, eso nunca cambiará. Por mucho que me haya hecho daño, no tengo derecho a privar a mi hijo de la presencia de su padre. Estableceremos límites claros, crearemos un nuevo tipo de relación basada en el respeto mutuo y en el bienestar de Augusto». «Siempre has sido más sabia que yo», comentó Cándida con una rara sonrisa genuina. «A tu edad, probablemente habría destruido por completo a un hombre que me traicionara de esa forma». Elena le devolvió la sonrisa. «Quizás por eso el abuelo siempre decía que yo sería una líder mejor que vosotros dos juntos». El comentario, lejos de ofender a Cándida, pareció complacerla. «Tu abuelo estaría orgulloso hoy, Elena, no solo por el nacimiento de Augusto, sino por la forma en que has conducido toda esta situación, con firmeza, pero también con compasión». Mientras tanto, a kilómetros de allí, Rodrigo Vázquez entraba en su piso vacío por primera vez como un hombre oficialmente divorciado. Las luces de Madrid brillaban fuera, indiferentes al drama humano que se desarrollaba. En sus manos una copia del contrato que había firmado horas antes, el documento que ponía fin formalmente a su matrimonio con Elena y transfería sus acciones en SecureTech al Grupo Montero a cambio de una suma sustancial. Técnicamente, era rico. No multimillonario como había soñado al planear la venta a Tech Global, pero con recursos más que suficientes para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en lugar de la sensación de libertad que había imaginado, sentía solo un profundo vacío. Su teléfono sonó. Era Lucía. «He oído que ha nacido el bebé», dijo ella sin preámbulos. «Enhorabuena». La frialdad educada en su voz era un doloroso recordatorio de otra relación que había arruinado con sus elecciones. «Gracias», respondió Rodrigo, sintiéndose de repente exhausto. «Augusto es su nombre. Un nombre precioso», comentó Lucía, y hubo un momento de silencio incómodo antes de que continuara. «Rodrigo, yo llamaba para decir que no te guardo rencor. Fui tan responsable de lo que pasó como tú, quizás menos consciente de las consecuencias, pero aún así, una participante activa». Rodrigo se sentó pesadamente en el sofá, sorprendido por la madurez que Lucía demostraba. «Debería haber sido honesto contigo desde el principio, sobre Elena, sobre mis planes para la empresa, sobre todo». «Sí, deberías», asintió Lucía, pero sin amargura. «De todas formas, empiezo un nuevo capítulo de mi vida la próxima semana. La propuesta del Grupo Montero es, bueno, es el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida». «Me alegro por ti», dijo Rodrigo, y se sorprendió al darse cuenta de que era sincero. «Te lo mereces, Lucía. Tienes talento de sobra». Tras colgar,
Rodrigo permaneció sentado en la oscuridad durante un largo rato, confrontando por primera vez la magnitud de sus acciones y sus consecuencias. La imagen de su hijo recién nacido en sus brazos regresaba insistentemente, despertando sentimientos que no sabía que poseía. Esa noche, mientras el resto de la ciudad dormía, Rodrigo Vázquez tomó la primera decisión verdaderamente altruista en muchos años. No se iría al extranjero como había planeado inicialmente. Se quedaría en Madrid, cerca de su hijo, intentando ser el tipo de padre que Augusto pudiera algún día respetar. No por obligación, no por derechos legales, sino porque por primera vez algo importaba más que sus propias ambiciones. La semana siguiente trajo cambios rápidos y significativos. Elena y el pequeño Augusto recibieron el alta del hospital y se instalaron en la mansión Montero. La noticia de la identidad real de Elena se filtró a la prensa, creando un frenesí mediático que mantuvo las puertas de la propiedad rodeadas de periodistas durante días. La historia de la heredera multimillonaria que vivió como conservadora de museo durante 7 años, ocultando su verdadera identidad, incluso a su marido, era simplemente irresistible para los tabloides. El Grupo Montero emitió un comunicado oficial anunciando que Elena asumiría la vicepresidencia del conglomerado, con un enfoque especial en la diversificación de inversiones y la integración de la recién adquirida SecureTech España al portafolio del grupo. El comunicado mencionaba discretamente el nacimiento de Augusto, pero no hacía ninguna referencia al divorcio o a Rodrigo. En paralelo, Antena 3 anunció que Lucía Prado dejaría el elenco de la serie de Prime Time tras el final de la trama actual para asumir la dirección de la recién creada Montero Media, filial del Grupo Montero, dedicada a la producción de contenido audiovisual con un enfoque en historias auténticas de mujeres españolas. Rodrigo, por su parte, se mantuvo alejado de los focos. Utilizando parte del dinero recibido por la venta de sus acciones, alquiló una casa en el mismo barrio de la mansión Montero, lo suficientemente cerca para visitas frecuentes a su hijo, pero respetando la distancia necesaria con su exesposa. 3 semanas después del nacimiento de Augusto, Elena recibió un correo electrónico de Rodrigo con una propuesta sorprendente. Había iniciado una consultoría especializada en sostenibilidad tecnológica, enfocada en reducir el impacto ambiental de los centros de datos y las operaciones digitales. Junto al correo, envió un detallado plan de negocio y una solicitud formal para presentar el proyecto al Consejo del Grupo Montero. Elena leyó el documento mientras amamantaba a Augusto en su despacho de la mansión. Era un proyecto sólido, innovador y, lo más importante, completamente alineado con los valores que el Grupo Montero había estado intentando incorporar en los últimos años. Tras reflexionar durante unos minutos, reenvió el correo a su madre y al consejo directivo del grupo con una breve nota. Propuesta interesante, vale la pena considerarla. Programen una presentación la próxima semana. No era perdón ni reconciliación, era un reconocimiento profesional y quizás el primer paso en la construcción de un nuevo tipo de relación, una basada no en el romanticismo o la traición, sino en el respeto mutuo y en la comprensión de que el pasado, por muy doloroso que sea, no tiene por qué dictar el futuro. Esa noche, mirando a su hijo dormido en la cuna, Elena reflexionó sobre los extraordinarios eventos que habían transformado su vida en las últimas semanas. El dolor de la traición, la revelación de su identidad, el nacimiento de Augusto, la reanudación de su lugar en la dinastía Montero. Tu abuelo solía decir que el acero necesita pasar por el fuego para volverse fuerte, susurró al bebé, repitiendo las palabras que su propio abuelo le había dicho tantas veces. Creo que las personas son como el acero, mi amor. A veces necesitamos pasar por pruebas para descubrir nuestra verdadera fuerza. Y mientras Augusto dormía pacíficamente, ajeno a las complejidades del mundo que un día heredaría, Elena Montero finalmente encontraba la paz con sus propias elecciones. Había salido de las sombras, había asumido su nombre, su poder, su responsabilidad. Ya no era la discreta conservadora que se escondía de su legado, ni la esposa traicionada en busca de venganza.
Simplemente Elena, madre, heredera, líder, una mujer lo suficientemente fuerte como para transformar la traición en triunfo, el dolor en poder, y el final de una historia en el comienzo de otra mucho más grande.